Al tener crisis México y al empezar a hacer, porque tienen que hacer recortes presupuestales y principalmente o casi siempre la primera en recortar es a la educación y eso afecta pues los salarios de los maestros. Buenas noches, mi nombre es Iris Sánchez y estoy cursando el segundo semestre en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 181. El motivo de este video es para hacer un análisis sobre el tema de la Gran Depresión de México. Yo les voy a hacer las tres primeras preguntas, que la primera es: ¿de qué manera la crisis económica afecta a la educación en México? En esta ocasión y en estas preguntas y en el tema le hicimos la entrevista al maestro Leonel Guetta y su respuesta fue que como al tener crisis en México, a lo que influye la educación, pues afecta el salario de los maestros, becas y etcétera, y pues apoyos a las escuelas, y pues afecta todo a la educación. En mi punto de vista, que pues puede provocar un gran recorte en el presupuesto destinado a la educación, pues podría resultar en programas educativos como becas, capacitaciones, donde el docente pueda impartir negativamente en el acceso de materiales educativos, becas y pues apoyo a los estudiantes. La segunda pregunta es: ¿en qué contribuye la pandemia a la crisis económica del país? El maestro Leonel Guetta me comentó, bueno, su respuesta fue que pues contribuye en el tema de la pandemia, en la forma donde se hizo más práctico las clases, el uso de la tecnología, de la computadora, como a los maestros a ser más comprometidos con su trabajo, ya que pues se conectaban por videollamadas. Y pues mi punto de vista es que pues sí se llegó como un cierto punto eso de las clases en línea, sí afectó un poco. Era pues de cómo manejar las redes sociales, la tecnología para las personas que pues no saben manejar, por decir, una computadora. Y pues también la pandemia llevó a locales y a trabajos, llevó a pues que estuvieran cerradas por un cierto tiempo, a la suspensión de actividades tanto como para la escuela y pues a los negocios. Pues resultó una gran disminución pues en la producción y en los ingresos de los empleos y a los ingresos familiares. Como tercera pregunta es: ¿qué puede hacer el maestro ante una crisis económica en la parte social del maestro? Pues a lo que me comentó el maestro Leonel fue que pues hacer una influencia para las futuras generaciones, como para que los alumnos no cometan los mismos errores que los maestros anteriormente pues ya han pasado. Pues influye de una manera directa e indirecta, y pues tratar de que no, como mencioné, que no cometan los errores que pues los maestros en un futuro cometieron o en el pasado. Y pues a mi punto de vista es como que el maestro desempeña un papel muy importante en la parte social durante una crisis económica. Pues sería como que el maestro brinde el apoyo social, emocional, y pues buscar como que solución con otros maestros para ayudar a los alumnos y las familias a enfrentar los desafíos y las situaciones que surgen, y pues como buscar recursos y oportunidades para ayudar a los estudiantes y familias, pidiendo becas, pues apoyos económicos. Un ejemplo sería si un maestro está en una comunidad rural, en una comunidad lejana, donde pues no tengan acceso a internet, o no tengan como que los niños un ingreso para útiles escolares. Junto con la comunidad o padres de familia podrían ser como recolección, como hacer una vendimia, hacer rifas, o sea, buscar la manera de que haya un ingreso, y pues así el maestro apoya su parte social y pues ayuda a los padres y a los estudiantes. Y pues de mi parte sería todo. Gracias.
opinión, no les estaría llegando mucho recurso, ya que se escudan los gobiernos en esta crisis y el mismo gobierno desaparece los recursos para las comunidades principalmente y después para lo que es la zona urbana. ¿En qué sentido? En que no les dan mucho recurso para infraestructura, para libros, para desayunos, etcétera. Soy Natalie Maribel y a mí me tocó analizar las 3 primeras preguntas que se hicieron en la entrevista al alumno. Y la primera pregunta es: ¿de qué manera la crisis económica afecta a la educación en México? A lo que nos comenta Fabiola es que la crisis económica afecta a la educación en México, ya que no llegan muchos recursos a las comunidades, a las zonas urbanas, que no llega material, no llegan libros y más cosas. Y sí, esto puede llevar a no lograr el desempeño académico o al abandono de escuelas. Y también en estas zonas urbanas, por la economía, los alumnos deciden salirse de las escuelas para poder aportar dinero a las familias. Y la segunda pregunta es: ¿en qué contribuyó la crisis económica en pandemia? Y a lo que nos comenta Fabiola es que la pandemia no contribuyó, ya que la gente se hizo más adicta al teléfono, a estar metido en redes sociales, y sí, se debilitó la economía y hubo pérdidas de ingreso, que aumentó la pobreza por el desempleo y hubo más límites de comercio internacional. Y la tercera pregunta es: ¿qué puede hacer el maestro ante una crisis económica? A lo que nos comenta Fabiola es que ante una crisis económica el maestro puede impulsar a los alumnos a que ellos pueden emprender su propio negocio, como hacer pulseras, pinturas, postre, vender dulces, o sea, crear nuevas fuentes de ingreso. Pues hizo varias cosas, entre las que más se le conocen fue la expropiación de petrolera, el, otra también creo que le atribuyen fue la fundación del Partido Revolucionario Institucional y también tratar de ayudar a las comunidades rurales duplicando el número de escuelas. ¿Qué crees que necesita hacer un... Buenos días, mi nombre es Namerisu Camacho Hernández. Me corresponden las siguientes 3 preguntas, en las cuales una de ellas es ¿quién fue Lázaro Cárdenas? Como el maestro nos comentaba, Lázaro Cárdenas del Río, nació el 21 de mayo del 95. Fue militar y político mexicano y fue presidente durante los años 1934 y 1940. ¿Qué hizo? Pues fue presidente de México, como ya lo habíamos mencionado. Nacionalizó la industria petrolera y ferrocarriles bajo su gobierno, la Comisión Federal de Electricidad. Siguiendo, la siguiente pregunta fue sobre las crisis económicas. El gobierno, pues principalmente, pues tiene que estar preparado, como ya lo había mencionado el maestro, como fue en el caso de COVID, pues de que nadie estaba preparada para que pues pasara eso, de todo el desbalance que se hizo. Personas que tenían un recurso de trabajar, pues a la hora de ya no trabajar no tenían cómo cuidar a la familia. Otras personas que estaban emprendiendo, pues todo pues se fue allí, gracias a que pues no hubo un descontrol en las cosas. Otra de lo que se le hizo fue qué se puede hacer con el petróleo, pues para complementar lo que el maestro pues dice. Se pueden hacer también plásticos, telas sintéticas, pues de ahí pues la gasolina. Lázaro Cárdenas y qué hizo por México? Lázaro Cárdenas fue un presidente de México en el 38 y él dio principalmente la expropiación petrolera. Él lo que buscaba era que los mexicanos tuvieran autonomía en el sentido energético y en el sentido de que buscaba que el petróleo fuera de ellos. ¿Qué cree que necesita? Soy Diana Marlene Sedano Castrejón y voy a analizar las preguntas desde la 4 hasta la 7. La primera pregunta es... La pregunta 4 fue, ¿quién fue Lázaro Cárdenas y qué hizo con México? Fabiola contestó que Lázaro Cárdenas fue un presidente de México en el año 38 que dio principalmente la expropiación petrolera, en lo que buscaba que era que los mexicanos tuvieran autonomía en el sentido energético
y en el sentido de la que buscaban que el petróleo fuera de ellos. Mi análisis es que Lázaro Cárdenas sí fue el presidente de México en el año 38, ya que ayudó mucho a México. Es un año que prosperó mucho México, ya que Lázaro Cárdenas fue un líder que marcó en la historia entre lo social y lo económico, ya que impulsó la expropiación petrolera para que se sean de ellos y que también la política exterior e independiente con Estados Unidos, ya que dependíamos mucho de ellos a través del petróleo. La pregunta 5 es, ¿qué crees que necesita hacer un gobernador ante la crisis económica? Fabiola contestó que es impulsar principalmente la educación, el servicio médico y la industrialización del país. Mientras que esto funcione en cuestión de que le den trabajo y economía al pueblo, el pueblo impulsará al país. En mi opinión, esto tiene mucho razón, ya que si impulsamos a esas tres cosas, que es la educación, el servicio médico y la industrialización del país, prosperaríamos en una crisis económica, pero también podríamos agregarle algo como ser flexible en unas decisiones. Ya, tal vez sería algo difícil pasar una crisis económica, pero tal vez los resultados sean prósperos. Pregunta 6 es, ¿sabes qué se puede fabricarse con el petróleo o por qué es importante para México? Fabiola respondió que se puede fabricarse muchas cosas como el plástico. Del plástico hay envases de alimentos, llantas, gasolina, el diésel, entre muchas cosas, ya que pues como ella dijo de que sin llantas un auto no se puede moverse, o también si no hay gasolina, cómo se puede moverse un camión público. Mi análisis de lo que ella dijo es mucha verdad, ya que sin el petróleo no podíamos fabricar esas cosas, ya que es muy importante porque sin la gasolina no nos podíamos transportarnos de un lado a otro, no podíamos asar la comida en los envases de plástico, entre muchas cosas. Las preguntas 7 es, ¿cuándo fue la expropiación petrolera? Fabiola contestó que fue el 18 de marzo de 1938. Mi análisis es que su respuesta es correcta, ya que sí sucedió ese año y sí sucedió ese día, ya que Lázaro Cárdenas pues decretó que la explotación petroleras extranjeras que operaban en el país, que él asumió el control del petróleo para beneficios de la nación. Es un gran momento histórico para México, ya que también el día de hoy se conmemora ese día cada año. Marzo de 1933. ¿Cómo impulsó a Lázaro Cárdenas a México? Impulsó tratando de fomentar la educación en el ámbito rural, porque bueno, en esos tiempos la educación no llegaba a las zonas serranas. ¿Cuáles fueron los mayores éxitos durante el mandato de Lázaro Cárdenas? Pues fue el que más se menciona, o el que yo más conozco, fue el de la expropiación petrolera. ¿Qué creó Lázaro Cárdenas para la educación indígena? Ayudar a multiplicar, bueno, a duplicar el... Buenas tardes, profesor Gesael y compañeros. Continuando con la entrevista al profesor Leonel Guetta, en la pregunta número 7, ¿cuándo fue la expropiación petrolera? Fue el 18 de marzo de 1933, a lo que esta respuesta es muy completa y es solo en la pregunta, por lo que está muy bien. ¿Cómo impulsó Cárdenas a México? Tratando de fomentar la educación rural. Aquí lo que nos comentó el profe y también mi punto de vista es que la educación rural ayudó para ayudar a la salud y ayudar a que los campesinos pudieran formarse bien y saber cómo administrar sus tierras. ¿Cuáles fueron los mayores éxitos de Lázaro Cárdenas? El profesor nos comentó que la expropiación petrolera, y es algo que a mí también se me hace algo de lo mejor, ya que como lo vuelvo a comentar, la expropiación petrolera ayudó para el petróleo, para que el país subsistiera y fuera mejor. Por otro lado tenemos la última pregunta, que dice qué hizo Cárdenas para los indígenas. Cárdenas fue y mandó a profesores para que los ayudara con su sanidad
y para que no tuvieran enfermedades, ya que en ese tiempo morían bastante jóvenes debido a ello. También les ayudó para administrar sus tierras y para el lenguaje. Soy Beth Estefanía y les voy a hablar sobre mis 3 preguntas sobre mi análisis. Primero yo entrevisté a una alumna de 6º semestre del IE. A mí me pareció que tenía una facilidad para contestar, sabía sobre el tema, me gustó cómo contestó, porque no se dilataba mucho, o sea, en cuanto se las hacía las preguntas, contestaba y, o sea, tenía una facilidad muy grande, pues, de saber sobre el tema. En la primera pregunta fue cómo impulsó Lázaro Cárdenas en México. Ella nos comenta que lo impulsó mediante la expropiación petrolera, igual que la educación y también por programas educativos. Y aquí una de las acciones más emblemáticas de Lázaro fue igual la expropiación petrolera, y pues junto con lo que ella nos dijo, lo impulsó a través de México con reformas y políticas. En la segunda fue cuáles son los mayores éxitos durante el mandato de Lázaro Cárdenas. Ella nos comenta que pues igual fue la expropiación petrolera, y aquí nos dijo que no se acordaba muy bien, pero que eran, creo que como 2. Entonces aquí también implementó reformas agrarias para los beneficios de los campesinos, junto con la expropiación petrolera. En la última fue que creó Lázaro Cárdenas para la educación indígena. Igual ella nos comenta que creó programas educativos y de bienestar. Y pues sí también creó escuelas rurales para un enfoque particular en la educación primaria. Nada más, se enfocaban como en la primaria. Pero igual estas escuelas no solo enseñaban como las materias básicas, sino también les enseñaban como todas las materias técnicas agrícolas.